adolescentes es un grupo extraordinariamente importante para vacunarse, y el grupo de las personas de la tercera edad, o sea, las personas mayores de 60 años también es otro grupo muy importante. Entonces, quisiera platicarte que primero, ¿cómo te sientes después? ¿Qué mensaje pudieras tú mandarles pues a la población, a las gentes que te están viendo, a las gentes que te verán? ¿Qué mensajes después de esa experiencia? Es una experiencia difícil, si tú lo ves, en ese momento tú viviste, me enfermé, me curaron, me salí, pero cuando te platicas de la enfermedad, vives la enfermedad, como que ya nos deja, ya tienes una experiencia de algo extraordinariamente grave. ¿Qué podrías dejar de mensaje? Primero a todos tus compañeros, adolescentes, y después a todas las personas que te vean. Pues primero, pues que después de la enfermedad, pues estoy muy agradecido, ¿no? Pues de no haber tenido ninguna secuela y de pues estar vivo, ¿no? Y pues el mensaje que yo les doy es que a veces piensas, o bueno, pues mi caso puede sonar lejano o puede sonar como que, ay, a mí no me va a pasar, pues cuando voy a ir a Europa o si voy a Europa, qué posibilidades hay de que me dé, pero pues no es solo como que viajes o no, o sea, aunque no viajes, muchas personas, por ejemplo, a México vienen para acá y puedes decir, ay, pues no me va a pasar, pero pues México, por ejemplo, es un país turístico, ¿no? No solo personas de Europa o de África vienen, sino como pues de otros lugares que pueden traer enfermedades y dices, ay, a mí no me va a pasar, pero a veces pues eres el suertudo y el que te toca vivir como esa enfermedad, ¿no? Sí. Y pues si hay como una vacuna que puede prevenir, pues ¿por qué no tomarla y evitarte como todo eso o un daño, por ejemplo, cerebral que te puede dejar y que puedes tener como secuelas cuando ya hay algo con lo que puedes evitar Claro, claro. porque pues, bueno, dices, ay, o no sé, la verdad, cuál es el precio de la vacuna, pero pues a veces es mejor tomarla a que, por ejemplo, todo el gasto que tienes que hacer en hospitales, pues porque pues estar internado, todos los estudios que sí son caros, que te podrías ahorrar, si tan solo hubieras tomado la vacuna preventiva para esa enfermedad, ¿no? Y a veces por no informarse, pues también como que... Fíjate que tú comentaste una cosa muy interesante. Creemos que la vacunación, en términos generales, es de recién nacido a los primeros 5 o 6 años de la vida, y después ya no tenemos que vacunarnos. Y hay grupos ahora, el grupo de adolescentes es un grupo extraordinariamente importante para vacunarse, y la vacunación, en términos generales, es de recién nacido a los primeros 5 o 6 años de la vida, y después ya no tenemos que vacunarnos. Y hay grupos ahora, el grupo de adolescentes es un grupo extraordinariamente importante para vacunarse, y el grupo de las personas de la tercera edad, o sea, las personas mayores de 60 años también es otro grupo muy importante. Entonces, quisiera platicarte que primero, ¿cómo te sientes después? ¿Qué mensaje pudieras tú mandarles pues a la población, a las gentes que te están viendo, a las gentes que te verán? ¿Qué mensajes después de esa experiencia? Es una experiencia difícil, si tú lo ves, en ese momento tú viviste, me enfermé, me curaron, me salí, pero cuando te platicas de la enfermedad, vives la enfermedad, como que ya nos deja, ya tienes una experiencia de algo extraordinariamente grave. ¿Qué podrías dejar de mensaje? Primero a todos tus compañeros, adolescentes, y después a todas las personas que te vean. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero presentar a la doctora Amalia Becerro Aquina. Ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y va a pasar a darnos unas breves palabras. También está el doctor César Adrián Martínez Longoria, infectólogo pediatra, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Muchas gracias. Doctora, por favor. Buenas tardes a todos. Por mi conducto, la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica les da la más cordial bienvenida.
Y queremos decirles que la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica se suma a la iniciativa 24 horas juntos contra la enfermedad meningocócica. Esto dentro del marco de la edición número 33 del Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica. Consideramos que es muy importante transmitir esta información tanto a la comunidad médica, que de eso se trata nuestro congreso esta semana, como a la comunidad en general, a la población abierta. Consideramos que todos necesitamos saber de la enfermedad meningocócica y saber de las herramientas de prevención que tenemos actualmente disponibles para luchar y para prevenir esta enfermedad. Quiero transmitirles que estamos empujando fuerte esta iniciativa. Queremos que todos se sumen a la iniciativa 24 horas juntos contra la enfermedad meningocócica. Muchas gracias. ¿Cómo? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias a la doctora Amalia por sus palabras y por convocarnos el día de hoy a platicar un poco sobre la enfermedad meningocócica. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad meningocócica y la repercusión que tiene la misma, cómo se produce, cómo llega ahí y la manera de prevenirla. Ya vimos un testimonial en donde nos dicen la gravedad de la enfermedad y cuál es la manera de poder evitar esto. Y la idea de esta iniciativa es establecer los parámetros, establecer la información, dar a conocer la información de esta enfermedad. Es una enfermedad que probablemente no la hayan escuchado antes o no la hayan escuchado en muchas ocasiones, sin embargo es una enfermedad devastadora. Y la iniciativa que tiene que ver con un determinado periodo de tiempo que son 24 horas, esa idea de ese tiempo está en función del tiempo en que una persona puede fallecer por esta enfermedad. Esa es la importancia de esta iniciativa. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. La agenda del día de hoy, vamos a hablar algo sobre la introducción, que ya estamos abordándola. El responsable de la enfermedad es una bacteria que se llama Neisseria meningitidis. Ese es el nombre de la bacteria que produce esta enfermedad. Vamos a hablar de la enfermedad propiamente y la manera de prevenirla, que es a través de vacunas conjugadas. La siguiente. Bueno. Esta es una enfermedad infecciosa, como todas las enfermedades infecciosas, son producidas por un microorganismo, en este caso una bacteria, es contagiosa, es aguda la presentación, al mencionar aguda quiere decir que se presenta de manera rápida y presenta la enfermedad o presenta las alteraciones de manera rápida también y potencialmente mortal. Ahorita en unos momentos más vamos a comentar sobre eso. Puede causar básicamente dos cuadros clínicos, meningitis como tal, y meningococcemia. Meningococcemia es el término compuesto en donde quiere decir que la bacteria, el meningococo, está invadiendo la sangre, está produciendo infección en la sangre. Es una enfermedad poco frecuente realmente, por eso probablemente no escuchen mucho sobre ella, pero que puede llevar a la muerte en menos de 24 horas. La siguiente. El responsable es la Neisseria meningitidis. El nombre científico de la bacteria es Neisseria meningitidis y el nombre común es meningococo. Lo podemos encontrar de las dos maneras en la información que revisamos. La siguiente. Y bueno, el meningococo es una bacteria que solamente afecta al ser humano, no puede ser transmitida a través de animales, a través del ambiente, a través de contaminación, solamente se tiene que transmitir, o la única manera de transmitir esta enfermedad es a través del humano y de persona a persona, a través de gotas respiratorias, es la manera en que se transmite. Se han identificado 13 serogrupos distintos. ¿Qué es esto? La Neisseria meningitidis se presenta o tiene variaciones entre sí y se clasifica en 13 grupos, en 13 serogrupos distintos, de los cuales 5 son los que van a producir enfermedad. ¿Cuál es la importancia de esta? La importancia de esto es de que las vacunas que actualmente existen pueden tener un serogrupo, pueden tener 4 serogrupos. Obviamente una mayor cantidad de serogrupos va a tener una mejor cobertura, una mejor protección contra la enfermedad. Esa es la idea de conocer esta composición. La siguiente. Y bueno, ¿cómo se contagia?
no necesitamos estar expuestos o a personas enfermas, no necesitamos estar expuestos a personas internadas en hospital o con una enfermedad tan grave. Simple y sencillamente la exposición diaria al momento de platicar, al momento de dar besos, al momento de toser, al momento de compartir inclusive una botella de agua y al momento de que se comparten este tipo de situaciones, se va a transmitir la bacteria a través de las secreciones nasofaringeas. Esta bacteria que va a estar contenida en esta saliva o en estas secreciones llega a otra persona y en la otra persona va a invadir la nasofaringe o va a invadir la garganta y de ahí se puede diseminar, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Puede haber personas que nunca enferman por esta bacteria, se les llama portadores. Probablemente en algunas otras enfermedades han escuchado ustedes ese término, y bueno, puede haber portadores, en varios estudios se ha evidenciado, por ejemplo acá en México en ciertos estudios se ha evidenciado que entre el 3%, 4% de la población pudiéramos ser portadores de la bacteria sin que nos desarrolle enfermedad. ¿En quiénes es en los que va a desarrollar esa enfermedad? Bueno, hay ciertos grupos de riesgo ya establecidos. La edad es un factor de riesgo, los menores de 5 años. El convivir con muchas otras personas, por ejemplo, en situaciones de hacinamiento, los reclutas o los estudiantes que van a universidades donde viven en fraternidades y conviven de manera muy estrecha, ese es otro factor de riesgo. Las personas que tienen tabaquismo o que practican el tabaquismo, tanto el tabaquismo activo, que es la que fuma directamente, como el tabaquismo pasivo o de segunda mano, que es el que respira el humo del cigarro, es otro factor de riesgo. Y por último, las personas que tienen alguna alteración en su sistema inmunológico, que tienen alteraciones en sus defensas para protegerse de los procesos infecciosos, son otro grupo de riesgo para esta enfermedad. La siguiente. ¿Cómo se enferma una persona? La siguiente. Bueno, inicialmente, como ya comentamos, la bacteria normalmente le gusta vivir en la parte posterior de la garganta, que se le denomina nasofaringe. En ese sitio la bacteria puede estar sobreviviendo y puede estar multiplicándose sin desarrollar enfermedad y sin pasar más nada. Esa persona que normalmente o que puede tener la bacteria en la nasofaringe se le considera portador. Si esa bacteria llega a otra persona a través de estas secreciones nasofaringeas por cualquiera de los medios que ya comentamos, lo que va a producir es una invasión también de la garganta, también de la nasofaringe en la persona que se está contagiando, y lo que puede pasar es después de un periodo de incubación, desde el momento en que se adquiere la bacteria hasta que se presentan los síntomas, es el denominado periodo de incubación, se van a presentar los síntomas. ¿Cuánto tiempo puede ser esto? No está bien del todo dilucidado este periodo de incubación, pero pueden ser de unas cuantas horas, incluso un par de días. La siguiente. Una vez que la bacteria se encuentra en la nasofaringe, lo que ocurre es de que empieza a invadir o puede invadir el torrente sanguíneo, atraviesa la mucosa respiratoria de la nasofaringe de la garganta, llega a la sangre, al torrente sanguíneo, la siguiente, y de ahí se puede diseminar a otros sitios. Principalmente, y uno de los principales sitios en donde se produce enfermedad por esta bacteria es en meninges. Las meninges son las membranas que recubren el cerebro y pueden llegar a ese sitio a través del torrente sanguíneo. Esa es una. O la otra es de que se puede estar replicando la bacteria en el mismo torrente sanguíneo, produciendo enfermedad y liberando toxinas, produciendo más bacterias y de esa manera produciendo los síntomas o las manifestaciones propias de la meningococcemia, de la invasión de la bacteria en sangre. Ahorita en un momento más vamos a ver estos síntomas. Ustedes ven el reloj en la parte superior izquierda de la pantalla, en donde vean ustedes que en menos de 6 horas la bacteria puede estar invadiendo el torrente sanguíneo. Y la siguiente, en 8 horas aproximadamente, en 9 horas, la bacteria puede estar llegando al sistema nervioso central, a las meninges y produciendo las alteraciones propias de la meningitis. La iniciativa que dice, volvemos a recalcar, 24 horas, es por estos tiempos que implica la presencia de la bacteria en la nasofaringe, en la garganta, la invasión a la sangre y la invasión posteriormente a las meninges. La siguiente. La bacteria también puede producirse, puede quedarse, como ya comentamos, produciendo enfermedad o produciendo invasión solamente en el torrente sanguíneo, que muchas de las veces también se va a asociar con meningitis, y esta invasión del torrente sanguíneo pues, nos va a dar datos en un inicio inespecíficos. ¿Qué datos inespecíficos? Fiebre, dolor de cabeza, algo de malestar general, y es el típico paciente que nos llega a consultar que se siente mal. Nosotros lo revisamos, no encontramos ningún dato específico, no encontramos nada que nos oriente a que se trate la bacteria,
Puede ser un cuadro gripal, se puede considerar o se puede manejar como un cuadro infeccioso respiratorio y a la vuelta de unas cuantas horas se va a empezar a manifestar, se van a empezar a manifestar los síntomas graves de la enfermedad. La siguiente. Estos síntomas graves de la enfermedad están básicamente dados por la misma bacteria y por toxinas o poniéndolo de una manera un poco folclórica, venenos que produce la bacteria para que se manifiesten toda esta sintomatología propia de la enfermedad. La siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al invadir los vasos sanguíneos, vean ustedes que en menos de 12 horas está invadiendo los vasos sanguíneos, se produce un taponamiento, por decirlo así, de los vasos sanguíneos, la bacteria se sigue replicando y el vaso sanguíneo se revienta, se rompe, se libera todo el contenido, se libera también el contenido bacteriano, las bacterias que están en el vaso sanguíneo, y lo que va a producir es muerte del tejido adyacente. Eso se llama necrosis, y lo vamos a empezar a ver con cambios en la coloración de la piel. Pero así como esos vasos sanguíneos propios de la piel van a presentar la infección, van a presentar esa invasión, también vasos sanguíneos en otros órganos, como en corazón, en pulmones, en prácticamente cualquier órgano interno puede producirse la invasión y esa muerte del tejido. Y eso, como ustedes ven en el reloj, como ya les había comentado, puede ocurrir en menos de 12 horas. La siguiente. Esta es la explicación general de qué es lo que ocurre. Ahora, ¿qué es lo que ocurre realmente en el paciente? ¿Cómo vemos un paciente? La siguiente. Bueno, dependiendo de la manifestación o dependiendo de la enfermedad que se vaya a encontrar, meningitis o meningococcemia. La meningitis se va a caracterizar por invasión de las meninges, como ya comentamos, y eso va a traducir en el cuadro clínico dolor de cabeza, va a producir fiebre, se va a presentar también malestar general o dificultad para mover el cuello o para movilizar las extremidades inclusive. Todo esto va a ir progresando hasta que se pueden presentar crisis convulsivas y en un último tiempo puede haber incluso coma, estupor, y el paciente puede llegar a la muerte. En el caso de la meningococcemia se pueden presentar los mismos casos de meningitis en caso de que también se vea afectadas las meninges, pero también se van a presentar alteraciones cutáneas. Eso es muy característico de la meningococcemia, donde se ven alteraciones cutáneas como en un momento los vamos a ver. Malestar general, vómitos y exantema. Exantema son ronchas o son manchas en la piel, purpúrico petequial, que ahorita vamos a comentar. Purpúricos son de color violáceas, muy características de esta enfermedad. Sin embargo, es muy importante recalcar que, como ustedes ven en el primer renglón de la meningococcemia, los datos iniciales son inespecíficos. El paciente se siente mal, acude a consultar, lo vemos los médicos y probablemente no hagamos un diagnóstico preciso de la enfermedad. Sin embargo, el paciente está presentando los datos iniciales inespecíficos de esta enfermedad que posteriormente van a evolucionar mucho más graves. La siguiente. Este es el típico paciente, vean ustedes en las primeras horas, en las primeras 2, 3 horas de evolución. Es el niño que se siente mal, el niño que tiene fiebre, que no quiere comer. La siguiente. Posteriormente pueden aparecer en las siguientes 5 o 6 horas, pueden aparecer lesiones en la piel. Como ustedes alcanzan a ver, son lesiones muy, muy pequeñas, son lesiones rojizas, y esas lesiones son de esa inflamación en los vasos sanguíneos cutáneos, en los vasos sanguíneos de la piel, que se están presentando por la multiplicación de la bacteria en el mismo sitio. La siguiente. Y esa multiplicación hace que los vasos sanguíneos se vacíen y hace que la bacteria invada los tejidos adyacentes, lo que va a producir primero esas manchas de color púrpura, violáceas en la diapositiva, en la fotografía del extremo inferior izquierdo, y posteriormente la piel se empieza a morir, se empieza a necrosar, el tejido se muere y se necrosa y va a producir las alteraciones que se ven en el siguiente diapositiva, que son estas. Puede llegar incluso a afectar completamente los vasos sanguíneos grandes, y como no llega circulación a las extremidades se necrosan. Necrosis es el término médico para decir que hay muerte del tejido. Y lo que ocurre con estos pacientes es que se tienen que amputar las extremidades. Así como nosotros estamos viendo en la piel todas estas alteraciones, en los órganos internos, pulmón, corazón, cerebro, en todos los órganos se pueden producir estas lesiones características de meningococo. Eso es lo que hace tan grave la enfermedad. Y un paciente que inicialmente parecía un cuadro gripal inocuo, termina llegando a esto en menos de 24 horas o en aproximadamente 24 horas. Esa es la importancia de conocer los datos. La siguiente. Pero no queda ahí el problema. ¿Cuántos de estos pacientes se mueren? Bueno, hay muchos reportes y se pueden morir entre el 5%, entre el 10%, inclusive hasta más del 40% pueden fallecer con este tipo de alteraciones. Y los que logran sobrevivir la enfermedad, como ya vimos en el testimonial de hace rato, pueden quedar con algún tipo de secuelas. Entonces, es una enfermedad que cuando no mata,
va a dejar secuelas, va a dejar problemas, va a dejar bastante problema, bastante compromiso en el paciente. La siguiente. Como ya comenté, dependiendo de la enfermedad que se trate, si se trata de meningitis, la mortalidad oscila entre 3% a un 10%, y en el caso de meningococcemia, hasta arriba del 40% de mortalidad. 1 de cada 2 pacientes aproximadamente que tiene estas lesiones purpúricas, como este paciente, como esta foto que vimos, va a terminar falleciendo. Pero no todo queda ahí. ¿Cuáles son las secuelas que pueden presentar los pacientes con meningitis? Las secuelas son propias de la meningitis, alteraciones visuales, alteraciones auditivas, alteraciones en la movilidad, inclusive parálisis cerebral, parálisis de algún miembro, y en el caso de la meningococcemia lo que puede ocurrir con todas estas áreas de necrosis, estas áreas de muerte del tejido, pues se tienen que disecar, se tienen que quitar esas áreas muertas o se tienen que amputar extremidades, y eso es lo que ocurre en las secuelas más graves de los pacientes con meningococcemia. La siguiente. ¿Existe en México esta enfermedad? Comentábamos en un inicio que probablemente sea pocas las veces que hayan escuchado esta enfermedad, pero ¿existe en México? Bueno, vamos a ver los datos oficiales de nuestro país. Estos son los datos oficiales de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, desde el año 2003 hasta el año 2008. Esos son los casos que se enumeran en nuestro país. Vean ustedes, está señalado en un recuadro, los menores de 5 años particularmente, que es donde hay una mayor incidencia de la enfermedad. ¿Por qué se enferman más los niños pequeños? Por varias razones que ya comentamos en un inicio, principalmente un sistema inmunológico inmaduro. Eso es lo que lleva o puede llevar un mayor riesgo en estos pequeños. Ustedes vean la cantidad de casos totales, 25 casos, 27 casos en menores de 5 años. Por ejemplo, en el año 2007 se presentaron, 2007-2008 se presentaron alrededor de 20, 25 casos en menores de un año en un año. Pareciera poco, sin embargo, con una enfermedad que mata tan rápido, muchos de estos pacientes no alcanzan a llegar al hospital, y cuando llegan al hospital llegan prácticamente a morirse. Ese es un problema muy importante en nuestro país con esta enfermedad. Por eso a veces no podemos hacer el diagnóstico definitivo de la misma. La siguiente. Este es un reporte de los estados de la República en donde se presentan, donde se reportan los datos. Este es del 2012, 43 casos en toda la República. Vean que hay ciertos estados en donde predomina una mayor cantidad de casos por situaciones obvias. En el Estado de México, donde tiene una mayor cantidad de población, pues obviamente va a haber una mayor incidencia de casos. Igual el Distrito Federal. Sin embargo, hay ciertas áreas como en Baja California Norte donde se pueden presentar un exceso, una mayor cantidad de casos. La siguiente. En el 2013, vean que están marcados ahí en cuadrados azules, una mucho mayor cantidad de casos, 29 casos en Baja California Norte, 21 casos entre el Estado de México y el Distrito Federal. Algo particular de esta enfermedad es que también se puede presentar en brotes o en epidemias, ¿sí? Hubo una epidemia, hubo un brote que se presentó en Tijuana el año pasado, y hubo otro brote que se presentó en el Estado de México y en el Distrito Federal un año anterior, en donde se afectaron esa cantidad de personas y abarcó todos los grupos etarios, desde niños hasta adultos. En uno de los casos fue relacionado con sistemas en los reclusorios, en donde se presentaba una mayor cantidad de casos, pero también personas fuera de los mismos. Como ustedes ven, se presentan en muchos estados. Hay estados en donde no está representado, no hay una cantidad de casos documentados, probablemente porque son pacientes que llegan tarde a la atención. El punto de no retorno para decir que el paciente que ya pasó de este tiempo o va a fallecer o va a quedar con secuelas muy probablemente es alrededor de 19 horas. Un paciente que llega después de 19 horas a solicitar atención de que empezó la enfermedad, probablemente, si no es que va a fallecer, va a quedar con secuelas. La siguiente. Y estas son particularidades de nuestro país que hacen que probablemente el registro sea menor de lo que normalmente encontramos en otros sitios como en Estados Unidos, en Centroamérica o en Sudamérica. Los casos, aunque están distribuidos en todos los grupos de edad, se presentan principalmente, si ustedes suman las proporciones de menores de 1 año hasta los 4 años, abarca alrededor del 40% de todos los casos se van a presentar en este grupo etario. Entonces, la vacunación idealmente debe ir enfocada a ese grupo de edad. Sin embargo, no perder de vista que hasta el 13% de los casos se va a presentar en la edad productiva, en la mayor edad productiva de los mexicanos, que es entre los 20, 25 años hasta los 44, 45 años. El 13%, entonces todos nosotros estamos expuestos a la enfermedad.
problema con el diagnóstico, esta enfermedad se puede confundir con otras más, y como ya comentamos en un inicio, es una enfermedad que en un inicio va a presentar datos inespecíficos. No vamos a tener nada que nos diga que el paciente que parece ser gripa, que parece ser alguna infección respiratoria, eventualmente va a desembocar en esto. No tenemos ningún dato inicial que nos diga eso. Solamente la evolución del paciente es lo que nos va a llevar a pensar o a sospechar en que se trata de meningococo. Y por eso la confusión en el diagnóstico. Y por eso probablemente reportamos menos casos o tenemos un reporte menor de lo que realmente vemos. Y esto no es propio de México, no es exclusivo de México. Esto es de todos los países, tienen un registro menor de los casos que realmente vemos, por esa situación en el diagnóstico. Y el uso de antibióticos, esa es otra situación que en nuestro país de cierta manera ya se ha solventado con la venta de antibióticos solamente con receta. Sin embargo, la utilización de antibióticos de manera general en muchas ocasiones hace que el paciente que vaya a tener o que pueda tener esta enfermedad con el uso de antibióticos de manera inicial, disminuimos el aislamiento de la bacteria y por lo mismo tenemos algo de confusión en el diagnóstico. La siguiente. La pregunta, ¿debemos vacunarnos entonces contra la enfermedad meningocócica en México? La siguiente. Bueno, esta es una tabla que trata de ejemplificar las enfermedades. En el eje horizontal vemos la incidencia de las enfermedades poco frecuentes como cólera, hasta enfermedades muy frecuentes como influenza. Temporada de influenza vemos una gran cantidad de casos, y en el eje vertical lo que vemos es la gravedad de la enfermedad. Hay enfermedades que se presentan poco frecuentemente, como la fiebre amarilla, pero que son sumamente graves, o enfermedades muy poco frecuentes que prácticamente en la mayoría de los países del mundo ya se ha erradicado, como poliomielitis, pero que tiene una incidencia completamente bastante grave al presentar muerte o al presentar secuelas en muy alto porcentaje. La enfermedad meningocócica, aunque es una enfermedad, como ya lo vimos, poco frecuente, aparentemente, es una enfermedad con alta incidencia de muerte. Mata mucho la enfermedad meningocócica y deja muchas secuelas, y por lo tanto es una enfermedad que se debe de prevenir. La idea es que se tiene que prevenir la enfermedad. Ya vimos uno de los testimoniales, hay cantidad inmensa de testimoniales de personas y pacientes, así como con muchachos donde se presentan la enfermedad, quedan con amputaciones o quedan con secuelas importantes, y por lo tanto si hay manera de prevenir la enfermedad hay que hacerlo. La siguiente. 1 de cada 10 personas en promedio va a fallecer por la enfermedad, va a morir relacionados con la bacteria. 1 de cada 5, el 20%, va a tener alguna secuela, daño cerebral, parálisis cerebral, alguna alteración auditiva, alguna alteración visual, alguna amputación. El diagnóstico puede ser difícil en las etapas iniciales, dado que los síntomas son inespecíficos. De ahí la importancia de recalcar, ya han escuchado que dije esto ya 3 o 4 veces, bueno, lo vamos a seguir diciendo porque es muy difícil en un inicio identificarla. Pero una vez que aparecen los datos, una vez que aparecen los síntomas, los datos clínicos característicos, hay que actuar rápido. En menos de 24 horas tenemos que actuar. Y la vacunación es uno de los medios para prevenir la enfermedad. Hay en México disponible vacuna para prevenir la enfermedad meningocócica. La siguiente. Y eso es todo. Gracias. Queremos agradecer a la doctora Becerra Aquino y al doctor Martínez Longoria su participación. Y a continuación, en esta plática de México detiene el reloj, quisiéramos presentar en esta ocasión a la doctora Ana María Villarreal. Ella es responsable del programa de vacunación del Estado de Nuevo León y nos va a dar va a compartir su experiencia sobre su estrategia de vacunación en su estado para la prevención. Un aplauso. Gracias, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la doctora Amalia Becerra, presidenta de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, la invitación en este Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica en la edición 33, que se une para esta iniciativa de 24 horas de Juntos contra la Enfermedad Meningocócica. Y bueno, la Secretaría de Salud, el Estado de Nuevo León a través de la Secretaría de Salud se une en esta iniciativa, y
Quisiera comentarles la experiencia que tiene el Estado de Nuevo León dentro de su programa de inmunizaciones. Todos sabemos que el programa de inmunizaciones en el Estado de México, en todo el país, es bastante amplio, se han ido incorporando diferentes vacunas. Sin embargo, existe en el Estado de Nuevo León como una iniciativa, se está trabajando en coordinación precisamente con la doctora Amalia y con otros médicos encargados o tomadores de decisiones en diferentes hospitales. Se está trabajando sobre implementar y complementar este programa de inmunizaciones en el personal de salud. Entonces, ¿de qué manera contribuye el Estado de Nuevo León en esto? Pues ha incorporado la vacuna contra el meningococo en una población de riesgo muy específico como una primera etapa. Se aplicaron, en diciembre de este año cumpliremos el primer año en donde iniciamos con este programa. Hemos aplicado 1,000 dosis de vacuna en personal de salud. A lo mejor haríamos una excepción en ciertos viajeros internacionales y otros grupos de riesgo que iban a ser sometidos a algún evento quirúrgico o que según su estado inmunosupresor el médico tratante lo solicitaba. Entonces, la idea es que el programa de inmunizaciones en el personal de salud sea más completo. Lo hemos aplicado principalmente en personal de laboratorio, en donde tiene el manejo de muestras para hacer diagnósticos diferenciales, entre otros el meningococo. Para no hacer más largo el comentario, también en la gente como epidemiólogos que salen a campo, enfermeras que salen a campo, y el propio personal de salud que está en los servicios de infectología, de urgencias pediátricas y de urgencias adultos principalmente. También tenemos, esperamos, va a depender del presupuesto, que el próximo año podamos incorporar más número de dosis, tratando de enfocarnos a un mayor número de grupos de riesgo. Desafortunadamente no tenemos estadísticas, no existe un programa específico de vigilancia que sea lo suficientemente sensible, de vigilancia epidemiológica, que sea lo suficientemente sensible para detectar estos casos. Ojalá y en un futuro se instrumente un grupo, un programa específico de vigilancia epidemiológica en donde todos los hospitales puedan hacer esa notificación. Creemos que pudiera haber más casos, sin embargo, no los tenemos documentados. Entonces, si nos vamos a las tasas del número de casos que tenemos, por ejemplo, en el país, yo creo que la tasa anda entre 0.1 por 100,000 habitantes aproximadamente. Según esto, o según las estadísticas que existen por ahí, el país o los lugares más afectados con enfermedad meningocócica pues son África, ¿verdad? Y bueno, a África pobre se le suman todos los demás padecimientos que ya conocemos. Sin embargo, el Estado de Nuevo León tratará de incrementar el número de dosis a aplicar buscando esos grupos de riesgo. Y bueno, creo que por mi parte es toda mi participación. Repito y reitero, es importante trabajar mucho la vigilancia epidemiológica para poder mostrar en dónde, cuándo, quién. En el país no existe bien documentada esta información. Conocemos los grupos de riesgo en los menores de 1 año, por ejemplo. Trataremos de buscar esos grupos, pero necesitamos ese respaldo para poder
incrementar nuestra cobertura de vacunación específicamente con esa vacuna. Afortunadamente el Estado de Nuevo León trae en sus proyectos a futuro, no muy lejano, el incorporar otras vacunas al margen del esquema que se maneje dentro de la normativa o dentro de las normas oficiales que estamos manejando en el país. Gracias. Gracias, doctora Villarreal. Ahora cedemos la palabra a la doctora Sofía Cusior. Ella es la responsable del programa de vacunación del estado de Coahuila y también nos va a presentar su experiencia a través de la vacunación en esta plática de la America's Health Foundation, auspiciada por la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Gracias. Buenas tardes a todos. Representando a los servicios de salud de Coahuila, de Zaragoza, agradecemos la invitación y sobre todo queremos compartirles las experiencias que hemos tenido en vacunación en Coahuila. En el área de la vacunación contra meningococo apenas empezamos este año a actuar en cuanto a los viajeros internacionales. Estuvimos repasando que el esquema de vacunación de México es de los más amplios en el país, enfocado sobre todo a los niños menores de 8 años. Ya la doctora Ana María nos comentó también el personal de riesgo, de hospitales, de laboratorios, en fin. Pero otra área tan importante que tenemos es la de los viajeros. Dentro de los viajeros tenemos el programa de movilidad estudiantil que cuentan con ello tanto universidades públicas como privadas. Ellos cada año solicitan a sus alumnos que están inscritos para ir ya sea a Europa, a Sudamérica, Estados Unidos, a cualquier país, tienen que cumplir los requisitos de vacunación de acuerdo al panorama epidemiológico existente en esos países. En el caso de Coahuila recibimos una solicitud en el mes de julio donde la Secretaría de Educación iba a realizar un programa de movilidad internacional de alumnos becados por esa misma secretaría y por otras organizaciones, los cuales iban a acudir a 4 universidades de Estados Unidos. En Estados Unidos es obligatorio que todo estudiante que acude a primer año y va a vivir en una residencia universitaria, pues cubra el esquema de vacunación que les marcan, y entre ellos está la vacunación de meningococo. Allá en Estados Unidos tienen estadísticas más significativas que las de México. Ya nos estuvo hablando el doctor de acuerdo a los métodos de diagnóstico, la prontitud en la atención, todo eso influye en México. Entonces, cuando nos hacen la solicitud ante la Secretaría, no contábamos con la vacuna porque no forma parte actualmente del esquema obligatorio, pero ante la necesidad teníamos que solucionarle su problema. Entonces estuvimos buscando proveedores, los pusimos en contacto, la Secretaría de Educación fue quien compró la vacuna para estos estudiantes y nosotros actuamos nada más en la capacitación de los mismos, de sus familiares, de qué era lo que les íbamos a aplicar, la capacitación de nuestro personal, y aplicamos la vacuna junto con las demás vacunas que se deben de aplicar en todo viajero internacional. Aunque en este momento estoy hablando de los estudiantes, recuerden que cualquier persona que viaje a cualquier país, mínimo un mes debe de estar revisando qué vacunas son las que se deben de aplicar en ese país a donde va a viajar, de acuerdo a su comportamiento epidemiológico. Nos interesa que las personas que salen de México, que vayan sanas y regresen sanos para estar cuidando el comportamiento epidemiológico de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cusior. Y ahora queremos invitar a la doctora Amalia Becerra Aquino a que nos dé unas palabras finales sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos queda más que claro la importancia de la enfermedad. Hablamos de una enfermedad que aunque es poco frecuente, yo le preguntaría al testimonio o le preguntaría a cada uno de ustedes qué tan poco frecuente, porque a lo mejor las tasas y los números pues son los datos duros, como decimos,
fríos, pero a lo mejor no nos dice nada. Tenemos que acercarlo a nuestro entorno y a nuestro escenario para poder verlo realmente. Si yo les dijera que esa tasa de 0.1 por 100,000 habitantes es tu hijo o es tu hermano o es tu esposo, entonces esa tasa ya no suena tan poco frecuente. Y yo creo que lo importante que tenemos que destacar es que aunque es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad perfectamente conocida. Tan conocida que sabemos exactamente cómo pasa, dónde pasa, en quién pasa y quiénes son los grupos de riesgo. Y tan conocida además que tenemos a nuestra disposición herramientas de prevención sumamente eficaces. Yo les diría entonces que con esta información nos fuéramos y que sigamos empujando la iniciativa Juntos 24 horas contra la enfermedad meningocócica. Pero además tenemos que difundir que tenemos herramientas de prevención, ¿sí? Y si tenemos una herramienta de prevención, yo creo que sería muy lamentable que no la utilizáramos. Y aunque tenemos pocos casos, cuando hay un solo caso en un escenario clínico, o cuando hay un solo caso en un hospital, o cuando hay un solo caso en un hogar, ese caso es suficiente. Entonces, señores, si tenemos una herramienta, utilicémosla, conozcamos la enfermedad y difundamos esto en nuestro entorno. Les agradezco a todos los compañeros que estuvieron el día de hoy, el doctor César Martínez Longoria, la doctora Ana María Villarreal, la doctora Sofía, de los Servicios de Salud del Estado de Coahuila, que esto es muy importante. Hay estados que se están sumando. Efectivamente, no está en el calendario oficial de vacunación de México. Tenemos un muy buen esquema de vacunación en México, pero hay estados que ya están haciendo sus propias estrategias para mejorar los esquemas de vacunación. Entonces, lo que yo les puedo decir es, sumémonos a esta estrategia de 24 horas juntos contra la enfermedad meningocócica. Muchas gracias. Regresamos, hubo problemas aquí con el... Bueno, muchas gracias, doctora Becerra. Ahora vamos a compartirles también un fragmento de una conversación entre el médico y el caso de enfermedad meningocócica. Ya vieron un adelanto al principio y bueno, ahora para cerrar quisiéramos ponerles un fragmento un poquito más amplio y después, si quieren, podemos pasar a una sesión de preguntas para que puedan expresar sus dudas. Muchas gracias. Adelante. Regresamos, hubo problemas aquí con el internet en Monterrey. Una gran disculpa a todos. Y me recuerdo que estamos hablando de la meningitis, que es una inflamación del sistema nervioso central. Y agradezco la atención que has tenido para con nosotros, por el tiempo de espera y por presentarte para que nos comentes parte de la vivencia que tuviste con una enfermedad que fue una meningitis por meningococo. Pero quisiera platicar primero, tú me comentaste que aproximadamente hace 4 o 5 años tuviste la enfermedad. Sí, hace 5 años. 5 años, tienes 21 como a los 16 años. 16, 17, iba a entrar a tercero de prepa. Recuerdo. Tercero de prepa. Sí. ¿Tú eres hijo único? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano, Uh-huh. más chico que yo. Más Tiene chico. ahorita 15. Ajá. O sea que en ese momento tú tenías 16 y él tenía como 10 años de edad, Sí. aproximadamente. Sí, sí, él estaba conmigo, de hecho, Ajá. yo parte de eso. Creo que todo tu esquema de vacunación estaba completo cuando tenías los 15, 16 años. ¿Tú no sabes cómo está tu esquema de vacunación de cuando eras bebé? Pues según yo, o sea, quiero suponer que sí estaba bien todo mi esquema de vacunación. Sí, generalmente eso sucede cuando preguntamos a los adolescentes. Cuando les preguntamos a los adolescentes sobre su cartilla de vacunación, ellos siempre te afirman
que no hay ningún problema. En algún momento hicimos un estudio en una universidad, les pedimos la cartilla a un grupo más o menos de 100 chicos de la universidad y solamente 2 la trajeron. Entonces 98 no tenían ni ellos ni sus familias exactamente qué había pasado con las vacunas, lo cual es importantísimo guardar ese documento. Sí, yo sí tengo mi cartilla de vacunación. Hay que ponerle 10 de calificación a tus papás. Mira, quiero comentarte que entonces tú creciste sano, eras un niño sano y y estudiabas en la preparatoria en ese momento. ¿Y dónde vivías? Bueno, cuando me dio, estaba en... ¿Cuándo te enfermaste? Bueno, vivía en Huixla, Chiapas, con Chiapas. mi papá y mi hermano. Ajá. ¿Esa población dónde es? ¿Cerca de Tuxtla Gutiérrez, cerca de Tapachula? ¿Por dónde es eso, Es cerca de Tapachula, está como a 30 minutos, muy cerca de la frontera con Guatemala. Sí, con Guatemala, claro. Sí, yo tengo idea más o menos de Tapachula. Hace mucho calor. Qué interesante. Bueno, estás allá, vives allá, que es una población pues relativamente pequeña. ¿Qué tanto ingreso de visitantes extranjeros, ni siquiera del Distrito Federal ni de México, sino fuera de México, será una población muy visitada? Huixla no creo, la verdad. Es muy difícil que pues muchas personas visiten, incluso Tapachula, o sea, a menos que tengas como familiares o algo así, pero no es una zona como turística o que sea comúnmente visitada por... Te lo quiero comentar porque tú nos vas a comentar posteriormente que te enfermaste, pero epidemiológicamente hay áreas en el mundo donde el meningococo es muy frecuente, por ejemplo en África, en Brasil, en Inglaterra, y en los grupos de edades en los Estados Unidos, en el adolescente, es muy frecuente la enfermedad. Entonces, ¿en Europa es? Sí, Inglaterra. Porque, bueno, yo recuerdo al menos, no sé, la verdad, no estoy muy informado acerca de la epidemiología de la enfermedad, pero antes de que yo me enfermara, un mes antes había yo ido a Europa, estuve en varios países y recuerdo que estando allá me dio como una tos muy fuerte, o sea, ni siquiera así muy fuerte que no pude hablar como en 4 días o 5 días, o sea, que la garganta se me cerró completamente y me dolía mucho la cabeza y así. Pero como pues estaba de viaje, pues dije, ay, ya no me importa y pues claro. No nada. Y ya dije, pues no me voy a perder nada por estar enfermo. Y pues ya un enfermo iba como a las cosas así. Pero ya después se me quitó y pues un mes después fue cuando ya me dio lo de la cabeza. Pero no sé si haya tenido eso que ver o no con... Es muy interesante porque para que me enferme debo ser portador del agente bacteriano y normalmente vive en la nasofaringe, y si tengo yo o la persona que entra en contacto con el meningococo títulos de anticuerpos protectores, pues ahí se va a quedar atorado el meningococo en la garganta de las personas, pero esa persona puede ser transmisor, y efectivamente las áreas donde yo te estoy comentando que hay mucho meningococo, también, como te puse, el cinturón africano es donde más en el mundo, donde hay más meningococo. La realidad es que las áreas de viajeros, tanto para África como de África para Europa, es muy importante. Entonces, España, Alemania, Inglaterra, Holanda, son lugares muy visitados, tanto de los europeos para África como de África para Europa. Entonces, es muy interesante ese dato que me acabas de dar porque, bueno, quizás en la epidemiología ese dato que nos puede dar una persona que está enferma o que se siente mal es un dato muy importante. Sí, de hecho, bueno, sí, como dice lo de África, también relacionando, porque recuerdo que, antes de que yo me enfermara, en el hotel, pues como nos daban desayunos, en Holanda, creo que si no mal recuerdo, fue que conocimos a unos chicos que eran de Marruecos, pues en África, ¿no? Y entonces una chava se sentó a mi lado
o sea, bueno, yo estaba como en medio de la mesa, ¿no? Y una chava se sentó a mi lado y me acuerdo que estaba tose y tose y tose y dije, ay, me voy a enfermar. Y no, bueno, o sea, y pues supongo yo que por estar al lado de ella como que pues me enfermé, ¿no? Pero Bueno, esos, fíjate nada más cómo estamos haciendo, recopilando. Yo no tenía mucha idea de lo que había sucedido. Yo te acabo de conocer, me avisaron que tenía que hacer una entrevista para un joven, y te lo comento porque normalmente en el hospital nosotros curamos o tratamos a los pacientes, se van los pacientes y bueno, ya no los volvemos a ver. Entonces para mí es muy interesante hacer este patrón de manejo que estoy platicando contigo. Entonces tú estabas sano, estabas en una población de Chiapas donde no es visitada por gente extranjera que pudiera ser la que es portadora del meningococo, pero resulta que tú visitaste Europa donde la población es tan heterogénea que sí te pudiste haber contaminado, o sea, alguien te tosió y todo se quedó atorado ahí en tu faringe el meningococo. No habías tenido contacto con el meningococo y pues por supuesto ahí se quedó, y se necesitaba algo para que se disparara como enfermedad. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, te voy a poner otra bacteria que vive ahí en la faringe, que se llama neumococo. Si tengo un cuadro catarral, por ejemplo, por influenza, y me siento mal, tengo fiebre, etcétera, se altera el ecosistema de la nasofaringe y se puede disparar el neumococo y me da neumonía generalmente. Igual pudo haber sucedido con un meningococo. Quiero ahora comentarte que regresaste, estabas en tu casa, estabas sano, convivías con la familia y un día te empezaste a sentir mal o cómo fue que se dieron cuenta que tú podías estar enfermo. pues primero, bueno, cuando regresé, pues ya, Un mes antes, un mes después ya estabas. ajá, un mes después, sí, después de ahí estuve con mi mamá en Monterrey y regresé a Chiapas con mi papá y ya estábamos ahí. De hecho, ya iba a entrar a clases, faltaba como una semana para que empezara tercero de prepa y pues mi papá nos dijo así como que, ay, bueno, tengo como un congreso, pues si quieren acompáñenos y vamos a San Luis Potosí, porque todo esto pasó en San Luis Potosí. O sea, cuando estuve en el hospital no estuve en Chiapas, sí, sino sí. que estuvimos allá y me dijo, bueno, vamos a comprar los boletos y nos vamos mañana. Y justo ese día como que me empezó a doler la cabeza y sentía... Tú estabas en Chiapas. Ajá, estaba en Chiapas y pues allá hace muchísimo calor, o sea, calor de 35, 40 grados, súper húmedo. Con mucha Pues, humedad. o sea, es como que me empecé a sentir raro porque pues primero me dolía muchísimo la cabeza. Pero bueno, un dolor que podía soportar. Y sentía muchísimo frío, como mucho, mucho frío. Y dije, pues no creo que sea la temperatura. Aquí nunca, ni en 100 años, ni en 1000 años va a ser frío. Pero pues yo me sentía así como que si estuviera haciendo mucho frío, casi, casi nevando. Hasta salí en suéter. O sea, y hasta me decían, ay, qué exagerado. Pero pues, o sea, yo sentía mucho frío y mucho dolor de cabeza. Y pues ya el siguiente día volamos. Espérame tantito. Y ese frío era que tenías fiebre, ¿eh? Que tenías temperatura Pero como elevada. en los huesos, no sé, algo muy... O sea, te dolía el cuerpo, tenías como, te dolían los brazos, las Sí. piernas, tenías un dolor, malestar general. Sí. Y aparte de eso, aparte de ese malestar general, aparentemente se enfocaba dentro de todo el malestar de todo el organismo, la cabeza te empezó a doler, o sea, Sí. empezaste a tener cefalea. Ajá. ¿Y qué hiciste? ¿Tomaste algún medicamento local? ¿Hiciste alguna cosa? ¿Cuál fue la conducta que siguieron? Pues como me dolía la cabeza y pues mi papá pensó que tenía fiebre, pues, o sea, como que compramos Tempra y cosas así, como igual cafeaspirinas y eso, ¿no? Pero pues la verdad es que no me quitaban el dolor de cabeza. Y pues ya estábamos allí en su congreso y O pues... sea, ¿tomaron el avión? Ajá, sí, sí, nos fuimos a San Luis Llegaron a Potosí. San Luis Ajá. Potosí. Y ya era para eso fue como un miércoles, creo, algo así. Entonces yo el jueves ya me empecé, o sea, como que la cabeza me seguía doliendo muchísimo más. Luego, por ejemplo, cuando me levantaba, o sea, me dormía, ¿no? Y ya, pero cuando me levantaba, en cuanto hacía, por ejemplo, el impulso para levantarme, sentía así como que si un líquido en la cabeza como súper caliente
se moviera y me hacía así y sentía como el líquido que se movía. Yo dije, ay, qué extraño, ¿no? O sea, no sé qué será. Y pues, por ejemplo, igual como que sentía en el cuerpo muy raro, aparte de frío, por ejemplo, cuando me bañaba, el agua sentía así como si fueran agujas que me estuvieran clavando, o sea, como que sentía sensaciones muy raras en el cuerpo y pues mucho dolor de cabeza que no se me quitaba. El jueves ya me dolía muchísimo. Y espérame, ¿y la temperatura? Siempre tuve temperatura. O sea, estuviste tomando medicamentos Sí, para sí. la fiebre. Y ya el viernes, o sea, pues mi papá se fue al congreso y yo me quedé en el hotel porque pues sí me sentía muy mal. Y el viernes... ¿Congreso de qué era, perdón? ¿Perdón? ¿El congreso de qué es? Era de ganadería. Ah, ok. Sí. Entonces, pues a mí me sentía muy mal y pues la verdad como que no podía pues ir, ¿no? Y me quedé en el hotel, pero pues sí me seguía doliendo la cabeza y pues no, como que no aguantaba. Entonces el viernes me dijo mi papá, "Ay, pues vamos como a la plaza o algo a comer para que salgas, ¿no?" Porque pues había estado como encerrado en el hotel. Y ya fuimos y cuando salimos, o sea, con el sol me empezó a doler muchísimo más la cabeza, pero a tal punto de que me empecé a golpear así la cabeza en una pared en el centro comercial, porque era, o sea, de tanto que me doliera, lo único que me calmaba. Y pues ya como que empecé a golpear la cabeza, o sea, me empecé a golpear y supongo que pues él se asustó y me dijo, no, pues vamos a un hospital a ver qué tienes. Y ya en ese tiempo estaba de moda lo de, había pasado un año, pero creo que había como recaído lo de la influenza, no sé si recuerda. O sea, Hubo un era, tiempo sí, que en el H1N1 era el Ajá. 2009 aproximadamente. Ajá, ¿no? sí, sí, fue, y Aparece. a mí me pasó en el 2010. Ah, ok. Sí, estaba muy... No, perdón, 2009, no, sí, fue en el 2009. Estaba hasta en la mera época de la, Sí, de la influenza. del H1N1. Entonces, fui al hospital y pues yo creo que por la fiebre alta y pensaron, ¿no? Que era... ¿El hospital lo eligieron al azar? Vamos a... No, pues fuimos al azar a un, creo que era Ángeles en San Luis Potosí o algo así. Entonces, pensaron que era... Llegaste y les dijiste, me siento Ajá, me duele la así, cabeza y mi cuadro clínico, tú hablabas perfectamente bien, como ahorita, etcétera. ¿Nunca tuviste sensación de mareo? Sí, siempre. Y, O sea, como que solo podía estar acostado porque si me paraba me mareaba. claro, y al caminar no caminabas así medio como borrachito un poquito. Sí, ajá, como que si me sintiera así como que... Así o sea, es. por eso me la pasaba acostado, ni al baño me gustaba ir porque, y por ejemplo, me paraba y sentía el líquido que se movía. Fíjate que esas manifestaciones, tú ya tenías ataxia, que es el caminar como borrachito, y ese dolor y esa sensación que tenías, se te estaba inflamando el cerebro, o sea, se llama edema cerebral. Entonces llegas, ese es un preámbulo para que se dispare todo un cuadro así muy grave. Entonces llegas al hospital, te revisan unos médicos en urgencias, les platicas y ¿qué pasó? Pues me dijeron que, bueno, lo que yo recuerdo es que me dijeron que era el virus de la influenza, pero que ya estaba pasando, entonces que no me preocupara y que me iban a dar, y que por el dolor de cabeza me iban a inyectar unos antiinflamatorios, creo, Uh-huh. y que me iban a tener unas 3, 4